Buenas tardes, nosotros vamos a compartir con ustedes nuestro trabajo de grado que se titula Relación del torus mandibular con el desarrollo del primer arco branquial, una revisión de literatura. Los autores somos de la Hoz Villarrosana, Frías Manjarres Casey, Noguera Peña Brian, Sánchez Wilches Edward y quien les habla Rosana Moya. Entre los asesores tenemos al doctor Hernán Arango y a la doctora Alejandra Herrera. El sistema estomatognático abarca múltiples estructuras que en conjunto conforman un sistema altamente especializado y multifuncional, en donde cualquier desequilibrio de este va a alterar o a modificar su armonía fisiológica. Entre estos tenemos los torus, que hace parte de esta alteración. Entre estos los torus mandibulares, que es una formación ósea que ha sido definida como una hiperostosis benigna en la cara lingual del cuerpo de la mandíbula, localizada por encima de la cresta meloioidea. Los torus pertenecen al grupo de esas diversas malformaciones, tanto en el maxilar como en la mandíbula, que causan variaciones en cuanto a la fonación, a la deglución, además de las dificultades para el odontólogo al momento de realizar restauraciones protésicas, alterando el estilo de vida de los pacientes. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo pasado diferentes autores como Fox y Daniels trataron de definir el torus desde el punto de vista clínico e histopatológico, mientras que para Wu en 1950 lo hace de acuerdo a su localización. También encontramos que autores como Antonides y colaboradores coinciden en que los torus son excrescencias no neoplásicas, las cuales se pueden localizar en los maxilares provenientes del mismo hueso. Entonces, se han emitido 3 teorías para explicar su origen. La más acertada es la predisposición hereditaria. Tenemos también la relación funcional al estrés masticatorio, influencias medioambientales y recientemente está la formación o con el desarrollo del primer arco del cartílago de Meigs. Entonces tenemos que tener en cuenta los antecedentes. Goring Robert refieren que el término torus proviene del latín eminencia o abultamiento, el cual fue utilizado primeramente por Kupfer y Besalay en 1879. Su anatomopatología, encontramos que el torus mandibular se encuentra ubicado sobre la superficie lingual de la mandíbula por encima de la cresta del músculo meloideo en dirección hacia la línea media en frente de los caninos y los premolares. Como lo dije anteriormente, su etiología hace referencia al estrés masticatorio y medioambientales. Entre su histopatología vamos a encontrar un corte que de esta superficie va a tener un tejido óseo denso con un patrón laminado, usualmente compuesto por hueso maduro, laminar, diseminado, con osteocitos con espacios pequeños llenos de médula gruesa o estroma fibrovascular esparcido. Vamos a encontrar entre los aspectos radiográficos que el torus lo vamos a observar por medio de una radiografía oclusal, donde observamos lesiones radiopacas de forma ovoide en la cara lingual de la mandíbula. Y su diagnóstico se basa en un aspecto clínico. Son lesiones que se detectan fácilmente porque suelen presentarse como lesiones nodulares de contorno liso, cubierta por una mucosa normal y que se presentan al momento de palpar, son estructuras duras. También tenemos que tener o que conocer en cuanto al tratamiento de estas lesiones. Por lo regular se trata el torus o lo vamos a dividir en cuanto a no quirúrgicas y quirúrgicas, que dentro de las no quirúrgicas vamos a hacer un seguimiento de este crecimiento, y las quirúrgicas es cuando ya se presentan dificultades tanto para el odontólogo al momento de realizar un proceso de una prótesis en cuanto a su rehabilitación. Y los quirúrgicos, ahí como lo decía anteriormente,
cuando ya tenemos que hacer una incisión de este hueso. Tenemos que conocer también que el desarrollo embriológico son las etapas por las cuales pasa el embrión una vez ocurrido el proceso de fecundación. Los arcos branquiales son estructuras embriológicas que se convierten en estructuras anatómicas en el ser humano adulto. Los arcos branquiales dan lugar a la cara inferior, al cuello y a la parte superior del tórax, mientras que la prominencia frontonasal da lugar a la nariz y a la frente. También tenemos que conocer que del primer arco branquial se van a desenvolver o a desarrollar varias estructuras o varios músculos. Entre estos tenemos los temporales, los maceteros y los pterigoideos, que son los músculos que están presentes en la masticación. También en este primer arco branquial se desarrolla el cartílago de Menkes, que nace de este arco faríngeo. Por encima se desarrollan los huesos del yunque y del martillo. Entonces, la morfogénesis de la mandíbula, tenemos que tener en cuenta que esta se da por ossificación membranosa en el mesenquima del primer arco faríngeo, pero desarrolla cartílago secundario con centros de crecimiento en el cóndilo. Bueno, haciendo referencia al planteamiento del problema, encontramos un ítem muy importante que es la identificación del problema. Es importante que identifiquemos que el torus está relacionado etiológicamente con diferentes factores, como lo son genéticos, locales y medioambientales. Dentro de este último encontraremos que podrán ser por trauma, estrés o sobrecargas funcionales, entre otros. Bien, esto podríamos afirmar de que este tipo de pacientes no presentarán ningún tipo de sintomatología. De necesitar prótesis dental, se hará la cirugía de dicho torus quirúrgico. En muchas ocasiones también podrá afectar lo que es la fonación y la dilución. Estas dos últimas podrán verse afectadas solo si el tamaño es bastante grande. Siguiente. Dentro de la contextualización del problema, encontramos un estudio que nos causó gran curiosidad y este se dio entre alemanes y tailandeses, dándonos como resultado 133.317 pacientes hombres y mujeres y 947 hombres y mujeres tailandeses. ¿Qué buscaban ellos con esta investigación? Determinar la prevalencia entre torus palatino y torus mandibular, dando como resultado el 5.2% de torus mandibular. Y a su vez predominó que el porcentaje era mayor en hombres que en mujeres. Siguiente. Dentro de la línea de problemas encontramos de que en el desarrollo de los estudios realizados a nivel de la región Caribe en la Universidad del Magdalena, realizaron diferentes estudios. Entre estos estaban buscando la prevalencia entre torus palatino, torus mandibular y exostosis mandibular, donde prevaleció en el primer lugar el torus palatino, seguido del torus mandibular, en edades compatibles entre 18 y 28 años de edad. Dentro de la justificación del problema, nosotros encontramos que la finalidad de esta revisión de literatura es contribuir o aportar a los conocimientos teóricos sobre el torus mandibular y su relación con los cambios estructurales del cartílago de Menkes. Formulación del problema. ¿Cuál es la relación del torus mandibular con el desarrollo del primer arco branquial? Bueno, para la justificación de la investigación, nos hemos basado en el torus mandibular y la relación que tiene con el cartílago de Menkes, ya que el torus mandibular ocupa el quinto lugar entre las patologías más frecuentes en la cavidad oral. De hecho, en nuestra experiencia clínica nos hemos dado cuenta que es muy común encontrar esta lesión
en la tabla mandibular interna y pues nos causó mucha curiosidad ver que en algunas investigaciones se relaciona el torus mandibular con la formación del cartílago de Meckel, que como sabemos da lugar a la formación de la parte anterior de la mandíbula. Dicho esto, nosotros lo que queremos es contribuir al conocimiento del origen del torus mandibular y si tiene o no alguna relación con los cambios morfológicos y estructurales que experimenta el cartílago de Meckel. Entre nuestros objetivos tenemos nuestro objetivo general, que es identificar la relación del torus mandibular con el primer arco branquial mediante una revisión de literatura. Entre nuestros objetivos específicos tenemos determinar mediante la literatura qué sexo presenta más prevalencia, si hombre o mujer, también describir en qué semana del desarrollo embrionario se producen cambios morfogénicos de la mandíbula y si hay presencia o no del torus mandibular. También tenemos otro objetivo, que es describir qué estructuras anatómicas están relacionadas con la presencia del torus mandibular. En la metodología nosotros hemos hecho una revisión de literatura sistematizada, implementando o teniendo en cuenta artículos de los últimos 10 años, desde el 2010 al 2020, implementando palabras como torus mandibular, desarrollo mandibular, primer arco branquial, cartílago de Meckel en idiomas inglés y español. Para esto hemos tenido en cuenta buscadores como El Cielo, Google Académico y PubMed. Entre los criterios de inclusión tenemos los artículos que deben limitarse a los últimos 10 años y también los artículos de revisión bibliográfica sistematizada en un texto completo. Para los criterios de exclusión no hemos tenido en cuenta artículos que estuvieran en un idioma diferente al de inglés o español, también artículos con publicaciones anteriores al año 2010 y también artículos que no se ajusten al tema que hemos seleccionado. Vamos que de la búsqueda realizada en las bases de datos PubMed, Cielo y Google Académico con los idiomas en español e inglés, se obtuvo una muestra que estuvo conformada por 18 artículos, los cuales fueron los que cumplieron con el criterio de inclusión que se aplicó anteriormente. La selección de los artículos estuvo la siguiente secuencia que se muestra a continuación en el flujograma, el cual está compuesto primero por los registros identificados que se dieron en las bases de datos PubMed, Cielo y Google Académico, el cual fue un total de 53 artículos, distribuyéndose en 21 en PubMed, 5 en el Cielo y 27 en Google Académico, de los cuales artículos en textos completos se hizo un corte y contaron con un total de 28 artículos. Después se aplicó los criterios de inclusión y los que estuviesen duplicados y se obtuvo un total de 18 artículos, de los cuales se utilizaron para la revisión de literatura, de los cuales tenemos 7 de PubMed, de Cielo no quedó ninguno y de Google Académico 11 artículos. Estos artículos, entonces, distribuyéndolo en los años, encontramos que un artículo fue del 2010, 4 artículos del 2011, del 2012 2 artículos, de 2013 contamos con 3 artículos, de 2015 un artículo, 2016 2 artículos, 2017 2 artículos, 2019 2 artículos y un artículo de 2019, cerrando una totalidad de 18 artículos, los cuales nos pasamos para la búsqueda de la revisión de literatura. Entonces aquí tenemos la tabla de la descripción de los artículos seleccionados según la metodología y los resultados. Esta tabla aquí se evidencian todos los artículos que revisamos, los 18, un breve concepto de cada uno, del cual nos llamó mucho la atención y nos basamos bastante en esta revisión de la literatura, ya que Mercedes Picker en el año 2017 ella trató de identificar la interdependencia en el desarrollo del torus mandibular y el cartílago del primer arco faríngeo.
este estudio se realizó en España y este fue un estudio de un artículo de investigación de tipo transversal que se realizó de acuerdo a las declaraciones de Helsinki. Lo que quería con este resultado era contribuir a lo que era el origen del torus mandibular y si su origen tenía un patrón con el desarrollo del primer arco branquial o el cartílago de Meckel entre las semanas de lo que era la semana 11 y la semana 14 de desarrollo de vida intrauterina, por lo cual en esto se examinaron 11 fetos que fueron los que se evidenciaron en el artículo de investigación que realizó Mercedes Picker, en los cuales se analizaron 26 fetos, que estos fueron analizados en un ciclo, el cual fue un periodo que fue entre la 11 y 14 semanas de vida intrauterina, los cuales dieron como resultado que el cartílago de Meckel presentaba una osificación en la cual daba origen al foramen mental de la mandíbula y que tenía una doble curvatura. Además que también en el origen del foramen mental de la mandíbula, tenía una osificación endocondral que daba una localización en un relieve craneal y aporta significativas evidencias sobre lo que era el torus mandibular. Entonces, la osificación endocondral que presenta esta mandíbula, porque se dice de que la osificación endocondral es el proceso por el cual se forma hueso a partir del tejido cartilaginoso, por lo que Mercedes Picker llegó a la conclusión de que por tener una osificación endocondral formando tejido óseo a partir del cartilaginoso, como sabemos que el torus es un tejido óseo, por eso tú lo relacionó con el desarrollo del primer arco branquial, ya que este patrón de osificación endocondral es el que da origen a el torus mandibular en el desarrollo de la 11 y 14 semanas de vida intrauterina. Además, también concluyó de que la posición del esbozo se localiza entre la lámina de la mandíbula y a nivel del foramen mental, que también se forma a partir del esbozo de la mandíbula y da un origen a cambios morfogénicos tanto de la mandíbula y también lo relaciona con la vena ceres, que determina la expansión y la osificación de lo que va a ser la mandíbula. Entonces, como determina la osificación y la expansión y se da en la lámina interna de la mandíbula, por eso Mercedes Picker llegó a la conclusión de que sí tiene una interdependencia el desarrollo del cartílago con el primer arco branquial o el cartílago de Meckel. Además, también otro artículo que también nos llegó a la conclusión para concluir más adelante y discutir sobre esta revisión de literatura fue el de José Francisco en el 2012, el cual ya antes que Mercedes Picker él había relacionado esto con 40 fechos humanos, que también llegó a la conclusión de que esta también tenía una osificación endocondral y daba origen a lo que era el torus mandibular, por lo que lo relacionó con el inicio del cuerpo intramandibular que se da en la lámina interna, y ya Mercedes Picker en el 2017, más años después, sí logró ya tener con certeza y con el estudio que hizo de corte transversal llegar a la conclusión y a la discusión que llegó Mercedes Picker en aquel entonces de 2017 en España. Entonces aquí se evidencian las siguientes tablas de los artículos seleccionados y nos da origen a revisar lo que es la discusión de la investigación. A continuación les expondré la discusión de nuestro trabajo de investigación. Los autores que encontramos en la primera columna, ellos tienen algo en común, y es que todos estos coinciden con que el primer arco branquial es el arco que contribuye al desarrollo mandibular, y el cartílago de Meckel es el cartílago que hace parte en este primer arco branquial. El cartílago de Meckel tiene 3 procesos, y es a partir de la semana 10 ocurre su aparición en este proceso de desarrollo, pero a partir de la semana 16 ocurre un proceso y es la osificación endocondral, que es donde este cartílago en la cara interna mandibular, sobre todo en esta localización, ocurre un cambio, y es que habrá una expansión
en esta área, lo que a futuro y de acuerdo a su localización y la morfología será a futuro el torus mandibular. Los autores que encontramos en la tercera columna discrepan en lo siguiente, pues para ellos el cartílago de Meckel no es quien origina como tal el torus mandibular, sino que el torus mandibular tiene otros orígenes. Por ejemplo, Oliarguet y colaboradores, ellos describen que a partir de la semana 23 es que se encuentra una relación, es decir, el proceso es un poco más tardado. Morita Koji y colaboradores discrepan en cuanto al origen del torus mandibular, pues para ellos el torus mandibular es originado por el desgaste dental y el contacto oclusal. Urrea Franco y colaboradores, para ellos dicen que el torus mandibular es producto de alteraciones en la mandíbula. Entonces, para concluir, queremos tocar los siguientes puntos, y es que la lámina interna de la mandíbula es el lugar en el que se origina este proceso de osificación endocoendral, pues en esta parte y por su localización y morfología corresponde al origen del torus mandibular. El torus mandibular está relacionado con 3 procesos importantes y de acuerdo a su localización en el área del foramen mentoniano mandibular, y es la osificación endocondral del cartílago de Meckel. Otro de los procesos con los que tiene bastante afinidad es el cambio de la morfología del cartílago, pues debido a esto, este cambio que ocurre en el cartílago de Meckel es quien originará a futuro el torus mandibular. La formación de la vena de Serres pues es uno de los procesos íntimamente relacionados con la osificación endocondral. De los sexos con los cuales hay más prevalencia del torus mandibular en la costa caribe es el femenino, pues hay un porcentaje del 42% con el que hay una prevalencia del sexo femenino. A partir de la 4ª semana es en el que hay la aparición del primer arco branquial, pues como lo dijimos ahorita, este es quien inicia todo el proceso del desarrollo mandibular, y a partir de este proceso dará origen al cartílago de Meckel, que a futuro será quien dará lugar al cambio en la morfología de la mandíbula, que futuramente será el torus mandibular. El torus mandibular está relacionado con ciertas estructuras anatómicas, como son el arco mandibular, pues de acuerdo a su localización y morfología, la superficie lingual de la zona de los premolares y el pliegue mucobucal y la línea miloioidea. A continuación está la diapositiva de las referencias bibliográficas. Muchas gracias.